Es muy probable que cuando piensas en la música de Michael Jackson, Billie Jean sea la canción que primero se te venga a la mente, y no es para menos, pues fue esta canción la que fungió como base del imponente reinado del rey del pop dentro de la industria musical global, y la que convirtió a Jackson en el artista más grande del planeta. Billie Jean ocupó el puesto número 1 en las listas de música durante 7 semanas y todo se trataba sobre la negación del artista de ser padre. Sin embargo, el video musical reafirmó el enorme éxito del tema, superó cualquier barrera racial de la época y fue una imponente pieza que estableció a Michael Jackson como el auténtico precursor del modelo a seguir en la industria de los videos musicales. Pero, ¿cómo es que se materializó la idea de este icónico video musical? Era el día 30 de noviembre del año 1982 y Thriller fue lanzado recibiendo un masivo éxito comercial y de crítica. Pero el día 2 de enero del año 1983, Billie Jean fue lanzado como el segundo sencillo del álbum. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 el día 5 de marzo de 1983. A pesar del gran impacto que Michael Jackson estaba generando con su música, en 1983, su ambición por convertirse en la estrella más importante del mundo lo llevó a escalar el gran nivel auditivo que su disco Thriller ofrecía, y le dio una imagen a sus canciones más exitosas a través de grandes videos musicales, los cuales no eran vistos como una verdadera industria hasta ese momento. Durante 1983, Billie Jean se había convertido en el principal éxito del álbum Thriller, y a su vez en el principal éxito de música a nivel mundial, por lo que la filmación de su propio video musical no fue algo que se puso a discusión. El cineasta irlandés británico Stephen Barron fue seleccionado por Michael Jackson para dirigir el video musical de Billie Jean, debido a que le agradó la calidad cinematográfica en su trabajo dirigiendo el video Don't You Want Me del grupo británico de música The Human League de 1981. Calidad cinematográfica que fue lograda gracias a que fue filmado con una película de 35 milímetros. Sin embargo, Barron no aceptó el trabajo enseguida. El director recuerda lo siguiente con respecto a ese momento. En esta etapa, había hecho entre 15 y 20 videos musicales, incluido el que era el número 1 en el Reino Unido en ese momento, Don't You Want Me, de The Human League. El nombre de Michael Jackson no estaba en boca de todos. Recuerda que esto es unos meses antes de que saliera Thriller. Por supuesto, había una magia en que Michael Jackson te llamara, pero en cierto modo yo estaba más entusiasmado con Human League. Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo en ese momento, y mi reacción inicial fue, oh, no creo que pueda hacer esto. No fue un caso de, tenemos que hacer eso. Fue mi esposa quien me convenció. Jackson buscaba algo cinematográfico para su nuevo video, y su equipo de trabajo había dicho que el cantante estaba muy metido en el tema de Peter Pan, y preguntaron a Barron si podía hacer algo que tuviese un poco de magia, y fue en ese momento que a Steve Barron se le había ocurrido la idea para el video de Billie Jean, basada en otra idea que había tenido para un video anterior de Joan Armatrading, en el que el concepto principal era el toque del rey Midas. Así que su plan era que a donde quiera que Michael fuera, todo brillaría y se volvería dorado a la luz. Según lo relatado por el director, escribí el concepto en un fax y le envié a Michael una página y media de contenido, y me dijeron, a Michael realmente le gusta. Él quiere sentirse como Peter Pan, por lo tanto, se hizo el trato. Las grabaciones del video se llevaron a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California. Durante el rodaje, Jackson lució un nuevo look para el video, mostrando un cuidadoso peinado que dejaba caer unos cuantos rizos de cabello sobre su ojo, estilo que se convertiría en una característica insignia de él. La ropa que el rey del pop usaría se componía de un saco de cuero negro con una camisa rosa adornada con un vistoso moño rojo, así como también unos pantalones negros que dejaban ver unos rosáceos calcetines. Todo lo anterior combinado con unos llamativos zapatos bicolor negro con blanco. La preparación de la escenografía llevó varios días, como así las luces y conseguir toda la utilería. Desafortunadamente, Barron tenía un presupuesto ajustado de $50,000, muy lejos de los 2 millones para Thriller, filmado solo unos meses después.
Para ahorrar en la escenografía, utilizaron una técnica en la que se colocaban cristales pintados delante de la cámara para rellenar los planos amplios sin construir verdaderas piezas de decorado, lo que se puede ver en algunos planos en los que Jackson está en una acera con un paisaje urbano detrás. Derivado también del limitante presupuesto, Barron tuvo que filmar el videoclip con una película de 16 milímetros y no de 35 como era su plan. Barron tampoco pudo instalar almohadillas de presión sensibles al tacto para que las baldosas del pavimento se iluminaran cuando Michael pisara, lo que significaba que la coreografía de Jackson tendría que ser increíblemente precisa para lograr el efecto correcto. El departamento de arte tuvo que ceder, simplemente no podían pagar las almohadillas de presión, no podían permitirse la automatización de la misma, y así todo quedó en manos de los electricistas, recordó Barron. El día anterior a la iluminación, pensaron en cómo encenderlo mientras Michael caminaba sobre estas baldosas, sin saber qué tan rápido iba a caminar o qué tan rápido iba a bailar. Entonces, fue decepcionante. De hecho, tuve que llevar a Michael por esa parte del set en la mañana del rodaje y me disculpé. Michael, siento que estas cosas no se automaticen. Te voy a mostrar cuáles se encienden y cuáles no. Podemos ensayarlo unas cuantas veces. Me sentí muy avergonzado de decírselo, porque sabía que era un poco restrictivo y requeriría algo de aprendizaje. Pero él dijo, no, vamos a rodar. También se improvisó el baile de Jackson. Su manager dijo que tenía en mente algo de baile, pero que estaba practicando frente al espejo y nos lo mostraría ese día. Dejé un par de fotogramas libres solo para que pudiera bailar. No lo vi hasta el mismo día del rodaje, lo que lo convirtió en un momento aún más increíble grabado de forma indeleble en mi cerebro. A pesar de los inconvenientes con la iluminación de las baldosas, Barron quedó muy sorprendido una vez que las cámaras comenzaron a rodar. No tenía idea de cómo se iba a mover, no se parecía a nada que haya visto o trabajado antes. Agregó este tipo de inquietud al baile, que consistía en recordar qué se encendería y qué no, pero para el espectador tiene esta excentricidad y esta imprevisibilidad. Fue completamente mágico, y mientras seguía con él a través de todo ese coro, el ocular de mi cámara literalmente se empañaba debido a la imagen. El calor de mí viendo lo que estaba pasando simplemente lo hizo desaparecer en una niebla porque era tan increíble. Durante la escena en la que Michael caminaba al lado de una tienda con algunos maniquíes en la ventana, al rey del pop se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si los maniquíes cobran vida, saltan detrás de mí y bailan conmigo? Barron quedó fascinado con la idea. Hablé con mi productor y le dije, a Michael se le ocurrió una gran idea, necesitamos cambiar esa tienda, la tercera en adelante o lo que sea. Necesitamos traer algunos maniquís, algunos bailarines, hacer ensayos. Necesitamos un coreógrafo, un diseñador de vestuario y necesito un par de horas más para filmar esto de cierta manera, porque será después del primer baile. Mi productor calculó que esto costaría $5,000 más, y CBS, el sello discográfico de Michael, dijo que no. Dijeron, no te pagaremos ni un centavo más, te lo dijimos, tienes $50,000 y ya. Supuse que alguien le diría a Michael que no podíamos permitirnos su idea. Supongo que la mitad de mí esperaba que él dijera, yo lo pagaré, pero no lo hizo. Recibí una llamada telefónica el viernes por la noche, estaba dormido, así que fue uno de esos momentos de, ¿dónde estoy? Y era Michael al teléfono, lo cual fue extraño, porque no me pareció alguien que haría sus propias llamadas telefónicas, y él dijo, oye, Steve, he estado pensando que no deberíamos hacer el baile en el video mañana. Pensé, no lo estropearé, ha cancelado. Entonces, ¿cuál es el punto de hablarle sobre el presupuesto cuando se da cuenta de que no quiere hacerlo de todos modos? No fue hasta que vi Beat It y Thriller, que trataban sobre bailes coreografiados, que me di cuenta de que quería guardar esa idea. La historia del video muestra a un detective privado que sigue a Jackson con su cámara fotográfica. El paparazzi nunca lo atrapa, y cuando logra fotografiarlo, Jackson no se materializa en la imagen revelada. Posteriormente, Michael baila hasta la habitación del hotel de Billie Jean. Y mientras camina por la acera, cada mosaico se ilumina con su toque. Después de que realiza un giro rápido, Jackson salta y aterriza, para después permanecer frente a la pantalla congelado de puntillas. Barron describió ese momento como surrealista. No hay nada como ese momento en el que realmente bailó. Está de puntillas dando vueltas y yo estoy mirando a esta criatura sobrehumana a través de la cámara y estaba humeando con la intensidad de lo que estaba viendo.
Simplemente bajé la cámara al final de esa toma y fue simplemente wow. ¡Wow!, expresó con asombro el director. Con una energía asombrosamente diferente corriendo por sus venas ahora, se enfrenta a mi cámara, mirando directamente al lente. Está cantando y bailando. ¿Eso es bailar? Eso no se parece a ningún baile que haya visto nunca. Eso no es de este mundo. Es extraordinario. El mundo verá esto y se detendrá. El mundo verá esto y contendrá la respiración. Lo sé porque ahora mismo no puedo respirar. La adrenalina corre por mis venas y calienta la cámara a la que estoy pegado. Y está literalmente haciendo hervir los lentes por los que estoy mirando. Pero a través de la niebla aún puedo divisar a Michael cómo se pone de puntillas, cómo gira y da vueltas con los reflejos de un gato, con la habilidad de Ginger Rogers y Gene Kelly y todo aquel que se haya movido alguna vez. Ahora incluso está improvisando, está incorporando su agitación a sus movimientos. Esto, definitivamente, no lo practicó frente al espejo. Está jugando con el modo en el que el pobre electricista, que está en la esquina del estudio, trata de seguir el ritmo. Está jugando con el modo en que se encienden las baldosas, fundiéndose con la velocidad y el ingenio de su baile. Es impresionante, es brillante, es Michael Jackson. Al llegar al hotel, Jackson sube las escaleras hasta la habitación de Billie Jean. Cada paso se ilumina cuando lo toca, y un letrero de hotel se ilumina cuando pasa. Luego, el detective llega a la escena y cuando intenta fotografiar a Michael, observa cómo Jackson desaparece bajo las sábanas de la cama de Billie Jean. Seguido por la policía, el detective es arrestado por espiar a Billie Jean. Mientras se llevan al paparazzi, este deja caer un paño con estampado de tigre, mismo que Jackson saca y usa para lustrar su zapato al principio del video. En ambas ocasiones, la tela se transforma brevemente en un cachorro de tigre. Una vez que la calle está vacía, las baldosas del pavimento vuelven a encenderse en secuencia, invirtiendo el progreso anterior de Jackson. Al concluir, Steve Barron comentó lo siguiente: fue simplemente irresistible, brillante y totalmente fascinante de ver. Todos estábamos sin aliento, el equipo rompió en aplausos espontáneos. Barron también recuerda todo el proceso de trabajar con Jackson, quien era solo 2 años menor que él, describiéndolo como una alegría de verdad. Era un gato curioso, preguntaba por todo, estaba fascinado por la artesanía, el departamento de arte, todo. Constantemente buscaba conocimiento, era un recolector de información y detalles. Se sentía como si tratara de encontrar la magia en las cosas, un poco de curiosidad infantil, pero en un cerebro adulto. Unas semanas después de que el video fue terminado, un incipiente canal de cable llamado MTV se había negado a reproducir con regularidad el videoclip de Jackson, al igual que el trabajo de muchos otros artistas afroamericanos, razón por la cual la cadena televisiva, cuya lista de reproducción en ese momento consistía casi en su totalidad de artistas de rock blanco, se le acusó de racismo. Sin embargo, el canal se excusaba bajo el argumento de que simplemente no habían buenos videos por parte de artistas negros que valieran la pena. Mismo argumento que careció de un sentido por completo cuando Michael Jackson elaboró el videoclip Billie Jean. A pesar de lo anterior, MTV casi no reprodujo el video en absoluto, y los ejecutivos de la cadena inicialmente dijeron: no es la audiencia de MTV. El director del video, Steve Barron, recuerda lo sorprendido que estaba cuando escuchó esa noticia. Supuse que MTV tocaría lo que era una gran canción pop, así que me sorprendió mucho cuando escuché que podría no aparecer en MTV después de que termináramos. Estaba confundido en cuanto al porqué, pues este video se sentía diferente, se sentía extraordinario cuando lo estaba haciendo, más allá de cualquier otra cosa que estaba ahí afuera, o más allá de cualquier cosa que hubiera visto en términos de movimiento, estilo e instinto. Barron le comentó lo siguiente a Yahoo Entertainment: pensé que iba a ser enorme, que todos tendrían la reacción que estábamos teniendo y que todo lo que teníamos que hacer era mostrárselos. Pensé que definitivamente se vería en todas partes. Sentí que esto no estaba del todo bien. Barron continuó diciendo con respecto a las excusas iniciales que el canal MTV emitió. ¿Qué quieren decir con que no es su audiencia? Obviamente estaba lleno de sospechas de los verdaderos motivos detrás de la no aceptación del video. Sin embargo, Walter Yetnikoff, presidente de CBS Records, amenazó con sacar a los artistas de su sello de MTV si Billie Jean no entraba en rotación, por lo cual el canal de música cedió y el resto es historia. Billie Jean ni siquiera se había agregado a la gran rotación de la cadena MTV hasta la última semana de marzo, mucho tiempo después de que el sencillo alcanzara el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, y si bien Jackson no fue el primer acto negro en MTV,
sí fue quien realmente rompió la barrera del color de la cadena con su videoclip Billie Jean. Fue así que el día 10 de marzo de 1983, el video Billie Jean de Michael Jackson se estrenó en MTV y cambió al canal por completo, sin mencionar el medio de los videos musicales y el mundo de la música pop en general. Billie Jean de Michael Jackson fue el primer video musical de un afroamericano en ser transmitido regularmente por MTV. Barron rememora lo siguiente con respecto a la negación de MTV por transmitir Billie Jean. MTV estaba en su etapa inicial. No sabían quiénes eran, no sabían en qué se convertirían y ciertamente no sabían que Michael Jackson se convertiría en MTV. Estaban luchando contra aquello que los convirtió en el imperio en el que se convirtieron. Rob Tannenbaum, coautor del libro I Want My MTV, The Uncensored Story of the Music Video Revolution, mencionó que la lista de reproducción de MTV era 99% blanca, hasta que Michael Jackson se abrió camino en el aire haciendo los mejores videos musicales que nadie haya visto. Steve Barron, quien anteriormente había dirigido el video Africa de la banda Toto y que posterior al éxito de Billie Jean dirigió el icónico video Take On Me de A-ha, entre muchos otros, comentó lo siguiente al medio Yahoo: Michael Jackson se convirtió en MTV, él era MTV. Después de que el video de Billie Jean se transmitiera con gran rotación, Thriller vendió 10 millones de copias adicionales, lo que ayudó al álbum a convertirse en el disco más vendido de todos los tiempos. Poco tiempo después, se habló de que Barron dirigiría el próximo video de Jackson, Beat It, pero el rey del pop quería ir a una dirección de baile aún mayor para ese clip, y la experiencia de Barron con la coreografía era limitada. Por lo tanto, Barron no volvió a trabajar con Jackson hasta mucho más tarde, en 1992, para un relanzamiento del clásico de los Jackson 5, Who's Loving You, donde se reutilizaron imágenes de la niñez de Michael Jackson. Pese a ello, Steve Barron prefiere recordar con cariño a Jackson como el joven que alteró el rumbo de MTV y la cultura pop hace más de 35 años. MTV se convirtió en MJTV, comentó Barron riéndose, porque Michael era el artista más prolífico, brillante, un showman y artista inimaginable, que apareció al mismo tiempo que se reconocía el video musical. Era la respuesta a todo, era lo que hacía que todo fuera tan enorme. Michael fue el artista que trascendió a todos, superó a todos, fue mejor que cualquiera de ellos, y así hubo una pequeña resistencia, pero luego hubo una gratitud total. El videoclip de Billie Jean había ratificado ya el éxito mundial de la canción. Sin embargo, no conforme con lo anterior, el rey del pop elevó a niveles nunca antes vistos su hit, al incorporarle su famoso Moonwalk. Durante el especial de televisión Motown 25 Yesterday, Today, Forever, obteniendo una masiva audiencia televisiva compuesta por 50 millones de espectadores. Más recientemente, el día 10 de junio del año 2021, Billie Jean se convierte en el primer videoclip de la década de 1980 de un artista solista en alcanzar las 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Con lo anterior, queda de manifiesto el poder de este gran tema que trasciende generaciones. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué lugar ocupa el videoclip Billie Jean dentro de tu top personal de videos musicales hechos por el rey del pop? Te leemos en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.